Yo voy a moderar el día de hoy el webinar que tenemos. Es el último del año por parte de Prodeso. Y pues todos sean muy bienvenidos. Como ustedes saben, Prodeso es la primera y única asociación de profesionales en desarrollo organizacional en México. Como les comentaba, mi nombre es Oscar Ávila, yo soy consejero director de Prodeso. Y nuestra misión es formar un espacio para el intercambio de ideas, conocimientos y experiencias en el que participen activamente profesionales vinculados al DEO, impulsando la actualización continua, la investigación, la difusión y el crecimiento de nuestra disciplina para contribuir a la mejora de las organizaciones. Nosotros somos Prodeso y de pronto nos han preguntado, bueno, pero ¿y qué es el DEO? ¿Qué es eso del desarrollo organizacional? Y hay muchas acepciones acerca de esta tan bonita disciplina que integra todas las ciencias del comportamiento humano. A mí lo que me gusta decir que es el DEO, que me parece que queda muy claro, es que el DEO promueve el funcionamiento y efectividad en las relaciones humanas. Es decir, entonces el DEO tiene que ver con personas, con la gente que integra una organización, ¿sí? Y entonces ahí ya podemos hablar de temas como compromiso, respeto, comunicación, colaboración, apoyo mutuo. Todo esto tiene que ver con el DEO y que esas relaciones humanas dentro de las organizaciones sean sanas, sean fluidas, sean estables, que la gente esté contenta en los lugares en donde proporciona sus servicios. ¿Y todo esto para qué? Pues para dinamizar los procesos de trabajo y lograr los resultados. Entonces, también tiene que ver el DEO con los resultados, con cómo llegamos de una manera óptima, de una manera fluida, a los mejores resultados que podamos imaginar dentro de las organizaciones a partir de una gestión prolija de los cambios, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque entonces el DEO también tiene que ver con los cambios, ¿sí? Y pues bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de algunos cambios que se han suscitado en nuestro entorno. Ya tenemos 2 años viviendo a nivel mundial grandes cambios. Por eso el tema del webinar de este día se llama la nueva realidad organizacional. Y para ello están nuestros ponentes, ¿sí? Que son parte del Comité de Buenas Prácticas. Permítanme presentarlos. Está Gilmar Cabrera de Chile, está Alexandre González de España, está Claudia Muraun de Brasil y David Reyes de México. Son los ponentes que nos acompañan el día de hoy. Y pues bueno, pues comencemos con nuestra plática. Y como comentaba, el mundo ha cambiado mucho en estos últimos años. Ha aumentado la tecnología, ha habido un aumento también en el teletrabajo. Todavía en el año pasado, los primeros meses, enero, febrero, marzo, la gente hacía poco home office, muchas organizaciones no creían en este esquema, y sin embargo, pues la gente ha tenido que hacerse de nuevas habilidades personales, de nuevas competencias, y también las organizaciones se han modificado, algunas tratando de mejorar sus prácticas con su gente y otras tratando de limitar también un poco estas prácticas, pues en función del negocio, ¿sí? Lo que sí es cierto es que la sociedad seguramente va a juzgar a las empresas por la forma en que han tratado a sus colaboradores durante estos 2 años ya de pandemia. Eso sí es seguro. Y pues bueno, ahí también entra el tema de la capacidad de respuesta que ha tenido cada organización, pues para responder a estos cambios inesperados. El DEO por antonomasia es la disciplina que maneja el cambio planificado, pero ahora hemos tenido que vivir cambios que no habíamos pensado, que no nos imaginábamos y que de pronto a muchos nos ha tomado por sorpresa. ¿Y qué hacemos frente a estos nuevos escenarios? Bueno, pues de eso vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? Me gustaría cederle la palabra en una primera ocasión a David Reyes, que nos acompaña el día de hoy, David Reyes de México. ¿Cómo regresamos, David? Por favor, platícanos un poco. ¿Cómo regresamos a nuevos esquemas de trabajo en donde seguramente lo que se venía manejando, las dinámicas laborales,
que principios de 2021 ya no van a ser las mismas y ante posibles nuevos brotes de esta pandemia que están apareciendo en el mundo, cómo nos reagrupamos, cómo trabajamos en equipo, cómo colaboramos, cómo manejamos el liderazgo. Eso me parecen temas importantes, ¿sí? Cómo lo hacemos ordenadamente, cómo ese sería este regreso, y también cómo aseguramos la salud de los colaboradores. Y hay un tema que por ahí tú eres experto, David, porque eres profesor de universidad desde hace muchos años, eres una persona muy connotada, muy reconocida en nuestro país. ¿Y qué hacen estos chicos también de las universidades que recién están egresando? ¿Cómo se insertan al mundo laboral ante este nuevo entorno? Le cedemos la palabra a David, por favor. Adelante. Muy bien, gracias Oscar. Gracias a todos y buenos días, buenas tardes, donde se encuentren y bienvenidos nuevamente a este último evento de Prodeso. Muy interesante, por cierto, pero con temas bastante álgidos, bastante importantes para la empresa. Y las preguntas que me hace Oscar creo que ya debieron de haberlo pensado las empresas. Voy a tratar de esquematizar porque es mucha información la que hay alrededor de estos cambios que se requieren en la empresa y que, como bien lo decía Oscar, y lo hemos platicado en otras ocasiones, estamos pasando o pasamos en algún momento del cambio planeado al cambio obligado. Y esto hace que se aceleren las respuestas, no nada más de la empresa. Ahí es donde quiero empezar. Primer punto. La empresa se va a enfrentar o ya se está enfrentando desde hace no un mes ni 2 meses, sino desde que empezó incluso la pandemia, y si me voy más atrás, de la velocidad de la tecnología, que es uno de los grandes impactos que hemos tenido a nivel mundial, porque la tecnología ha hecho que cambie literalmente la sociedad. Ahora estamos sujetos a la tecnología en todo momento y lo estamos haciendo con este evento. Esto ha provocado también grandes cambios dentro de las empresas. Dentro de ellos es esa dependencia tecnológica, pero también ese acelerar del proceso organizacional. Entonces, no quiero poner a la pandemia nada más como un motivo de cambio, sino hay muchos elementos alrededor de la transformación que las empresas ya deben de estar trabajando. Y esto lleva a la empresa a pensar ahora en dos mundos y a una responsabilidad compartida, no nada más de la empresa, sino también del trabajador. ¿Cuáles son los dos mundos? La empresa va a regresar a trabajar y a laborar en el mundo presencial y en el mundo virtual. Y se van a tener que adaptar a como dé lugar, porque es lo que está exigiendo ahorita la nueva dinámica social y laboral. Primer punto claro. Pero la implicación que tiene todo esto es terriblemente compleja, porque ahora va a tener que generar indicadores para los dos mundos por separado. No es lo mismo tener a una persona que todos sabemos que la empresa se hace responsable desde que sales de casa hasta que regresas a casa del trabajo. No nada más cuando estás en la empresa, sino se hace responsable de ti en tu salud, en tu físico, en tu psicología, en tu interacción desde que sales de casa. Y tienen un cierto control y unas pautas de conducta a seguir establecidas para vivir en la empresa. Pero también tiene que lidiar con el otro mundo de los que ahora se quedan en casa, porque es la nueva forma de trabajar y se comprobó y rompió el gran paradigma que tenían las empresas de si la gente podía trabajar en casa. Ya se comprobó y lo hacen bastante bien, además muchos, ¿sí? Entonces van a partir a la empresa y tiene sus pros y sus contras, en gente que trabaja desde casa y tiene que dar resultados, y en gente que está en la empresa y tiene que dar resultados. La pregunta ahí es, ¿los indicadores tienen que ser los mismos? No, son indicadores de desempeño totalmente diferentes. ¿Qué va a pasar? Pues los que siguen yendo a la empresa, los que viven el proceso laboral desde el entorno presencial, pues digamos que siguen un ritmo que la empresa les marca en términos de lo presencial, precisamente de llegar, asistir, hacer, interactuar, estar en juntas, tomar decisiones, solucionar problemas, etcétera, que es su chamba. Pero por el otro lado, la empresa pierde el control y tiene un control relativo solamente sobre resultados, pero ya no sobre comportamiento, ya no sobre interacción, ya no sobre comunicación en los empleados que ahora están trabajando desde su casa. Y ahí no puede controlar que el empleado realmente se mueva, deje de hacer,
tenga un accidente, tome decisiones correctas y ese tipo de cosas. Entonces ya tenemos dos mundos en los cuales la empresa tiene que actuar, tiene que interactuar. Y para eso necesita desarrollar indicadores nuevos. Los indicadores a partir de la tecnología, a partir de la pandemia, a partir de la dinámica laboral, se han transformado, han cambiado. La pregunta es, ¿seguimos midiendo igual? No, tenemos que crear nuevos indicadores que ahora le den mayor peso, porque se venía perdiendo, sobre el ser humano. ¿Sí? Y ahí es donde entra el desarrollo organizacional. Antes de meterme a este punto, les platico un pequeño ejercicio que hicimos. Estoy apoyando a una empresa consultora, como consultora, la empresa consultora, haciendo un estudio de alrededor de 20 empresas, donde participaron cerca de 3,000 personas durante el proceso de pandemia. Y lo que estábamos viendo era el bienestar laboral. Me gustó mucho el estudio porque eran ambientes totalmente diferentes, gente de todos los niveles, de todos los ambientes de las empresas, y los resultados fueron muy interesantes, porque salieron tres indicadores muy fuertes. La gente tiene actualmente altos niveles de ansiedad, altos niveles de estrés y un terrible miedo a salir a la calle, ¿sí? Entonces son tres elementos claves que ya empiezan a afectar o que la empresa va a recibir a gente con este tipo de indicadores y van a afectar en su desempeño, en su interacción, en su comunicación y en su vida laboral. Pero además la empresa tiene que preocuparse por atender este tipo de situaciones. Y ahí es donde entra el desarrollo organizacional, ¿sí? Ahí es donde nosotros tenemos que enseñarle a la empresa que tiene que desarrollar intervenciones, pero para desarrollar intervenciones, porque la pregunta que me hicieron varias empresas es, ¿y qué hago? Ah, pues vamos a darles un curso. Perdón, pero un curso no sirve para trabajar la ansiedad. Un curso no sirve para trabajar el estrés. Una capacitación no sirve para trabajar el miedo. Tenemos que transformar también desde el desarrollo organizacional la forma de intervenir dentro de las empresas. Y ahí tenemos que trabajar para prevenir, no para atacar de manera reactiva la situación. Ya tuvimos la experiencia de vivir la pandemia en ceros y se apanicó la gente y se cerraron empresas y se paró el mundo. Ahora con esta nueva tendencia del Omicron, pues en realidad tenemos mucha información y hacemos valer el gran dicho que información es valor dentro de las empresas. Ya no estamos apanicados, ya sabemos que sí hay un virus que puede ser más agresivo en términos de contaminación, pero no en efectos de salud hacia la gente, y eso ya no genera la incertidumbre tan alta que estaba generando. ¿Sí lo ven? Entonces tenemos que enseñarle a la empresa y la empresa tiene que entender que ahora tiene que desarrollar precisamente indicadores de seguimiento tanto humanos dentro del desarrollo organizacional como operativos y en dos mundos diferentes, en el mundo virtual y en el mundo presencial, ¿sí? Esto tiene que abarcar aspectos de ambiente laboral, tiene que abarcar aspectos físicos laborales, tiene que abarcar aspectos de interacción y obviamente todos los indicadores operativos. ¿Cómo lo hacemos? Desarrollando herramientas que nos permitan tener esos indicadores y dar seguimiento a esos indicadores. Como lo he dicho siempre y como decía Oscar, con todos mis alumnos de todos los niveles a los que les doy clase, si no se puede medir, no se puede mejorar. Y si yo no hago una herramienta hecha a la medida para cada empresa, no le va a servir cada herramienta a todas las empresas. Aunque por ahí haya quien diga, es que yo tengo una herramienta que sirve para todo el mundo, no es cierto. Cada empresa tiene su propia cultura, cada empresa tiene su propia dinámica, cada empresa tiene sus propias necesidades. Entonces tenemos que desarrollar los indicadores precisos para atacar los nuevos elementos de la dinámica social dentro de las organizaciones. La ansiedad, el estrés, el miedo, los aspectos físicos. La gente está viviendo a posteriori el proceso psicológico, el proceso físico, el dolor de espalda, el dolor de cuello, la tensión en la parte de los hombros, el dolor de cabeza ha sido muy, muy consistente en mucha gente por la preocupación, por la incertidumbre, por el que sigue, la economía va en una tendencia terrible hacia el 2022. Todo esto lo tenemos que enfrentar y transformar para que haya buenos ambientes laborales. ¿Qué va a pasar con la gente que se quede en casa?
¿Qué va a pasar con aquellas personas que ya se adaptaron a vivir laboralmente en casa? Pues también deben de tener indicadores, pero tienen que ser muy enfocados hacia la parte de resultados. Tienen que ser muy enfocados hacia lo que requiere la empresa y todos sabemos que la empresa no quiere otra cosa que rentabilidad. ¿Sí? Es mentira que busquen alguna otra cosa si no es rentabilidad, porque es lo que los hace sobrevivir. Y esto al final del día, pues nos ayuda a tener una empresa viva que da empleo, que mantiene a los empleados trabajando y que puede crecer. Y es el efecto que hemos visto a partir de la pandemia. ¿Cuántas empresas no han cerrado? ¿Cuánta gente no ha perdido su empleo? ¿Cuánta gente se ha adaptado a vivir ahora en su casa laborando y que ahora cuando se le pregunta hay que regresar, pues ya no quiere regresar, ¿sí? Entonces, para ir cerrando este punto, tenemos que regresar ayudando a la empresa a desarrollar indicadores de seguimiento para que los pueda atacar a través de forma práctica y no lírica o teórica. Diagnóstico nos va a arrojar un específico tipo de intervención práctica y efectiva para que nos dé los indicadores de seguimiento y nosotros podamos tomar acciones preventivas dentro de las organizaciones. Ese es un punto clave. Ahora, la empresa tiene que tener claro que tiene que trabajar los elementos cognitivos, la percepción, el pensamiento, la forma de actuar, emocional, que ahorita nos van a hablar un poco de esto, toda la parte psicológica de cómo se ha vivido la pérdida, el miedo, el estrés, la ansiedad, el estrés familiar, la economía y todo este tipo de cosas, y finalmente la conductual. Fíjense, hay un fenómeno muy interesante que sobre todo lo he visto con un estudio que hice con alumnos, donde muchos de los alumnos se han aislado dentro del aislamiento. Es decir, no nada más están dentro del entorno de casa, sino también se han aislado en su propia habitación y de ahí no quieren salir. ¿Por qué? Porque ahí tienen conexión con el mundo de manera virtual. Y esto es un problema grave que vamos a vivir a futuro. ¿Sí lo ven? Entonces, nosotros necesitamos trabajar con las empresas hacia la salud laboral, hacia el bienestar laboral, pero en una responsabilidad compartida de los empleados hacia dos mundos. La empresa presencial, la empresa virtual. Y esto nos lleva a hablar ahora de la segunda pregunta que me hace Oscar. ¿Qué pasa con los recién egresados? Considerando que ya estoy casi sobre el tiempo. Los recién egresados lo voy a resumir en 5 puntos que podría hablarnos de todo porque es un tema también muy amplio. Uno, lamentablemente, por lo menos en México, las universidades no se han preocupado por dar una formación profesional práctica y se ha quedado en la parte lírica. Las universidades tienen que despertar y actualizarse para enseñarle al alumno o al profesionista de recién egreso a incorporarse a las empresas. Créanme, yo doy 2 clases sobre el tema y aún así me doy cuenta que hay alumnos que están a punto de terminar la carrera y no saben cómo llenar una solicitud de empleo, no saben cómo hacer una currícula, no saben cómo llevar una entrevista de trabajo y no saben qué va a pasar. Y todos sabemos que muchas veces la oportunidad del empleo se pierde en la entrevista o se pierde en el primer impacto que tenemos con la empresa. Entonces, ese es el primer punto. Segundo punto, la vinculación real y efectiva de la empresa con las universidades. ¿Quién de ustedes, no puedo darle la palabra porque ya acabé, pero quién de ustedes no ha visto que en una empresa, aquellos muchachos, aquellas niñas que llegan a hacer su servicio social, sus prácticas profesionales, los agarran de IBM nada más? Y no los dejan realmente aprender de la empresa, no los dejan realmente desarrollar sus ideas y solamente los agarran de ayudantes de lo que nadie quiere hacer o de la operación. Saca copias, vete por el café, límpiala acá, organiza esto, ve que la sala esté bien. Y los pobres chavos no están haciendo su profesión, están haciéndola de mandaderos. Eso no son prácticas profesionales. Ellos se van a enfrentar y se están enfrentando a esto y luego viene la parte complicada. La empresa pide experiencia. ¿Cómo van a tener experiencia si no se las estamos dando? ¿Cómo van a tener aplicación de su propia profesión si no están dando la oportunidad a que haya ese vínculo efectivo entre universidad y empresa? Otro efecto, otro punto clave que debemos de trabajar con estos alumnos es la parte de los cambios de las profesiones. Muchas profesiones se están haciendo obsoletas y no se ha hecho nada. No voy a decirlas para no afectar a nadie, pero hay muchas profesiones que ya no son realmente productivas dentro de la empresa. Sin embargo,
se siguen dando con grandes cantidades de egresados que al final se van a encontrar con un desempleo porque no hay trabajo para ese tipo de profesiones. Cierro con el último punto. La parte de la situación actual. La situación actual para los jóvenes es relativa en términos de su generación. Son jóvenes que cambian demasiado rápido de ideas, quieren resultados demasiado rápidos porque han nacido con esa velocidad de la información de tener todo a la mano. La empresa tiene que hacer un esfuerzo por adaptarlos a la dinámica de la empresa, pero no ha podido y por eso es muy complicado retener al talento joven que realmente está impactando a la empresa y se está quedando relegado o relegada en términos de la necesidad de la empresa. Con esto cierro, Oscar, si no, me sigo de largo. Muy bien, muchísimas gracias, David. Como decimos en México, David, nos dejaste con el ojo cuadrado con tus comentarios tan profundos que nos obligan a abrir los ojos ante los desafíos que tenemos enfrente y que además también nos empujan a comenzar a actuar de una manera bien distinta, pues para estar a la altura de todas estas transformaciones que estamos viviendo en la actualidad. Muchísimas gracias, David, por tus valiosos comentarios. Y pues bueno, ahora quisiera cederle la palabra a Alexandre González, directivo de APDO, allá en España, que es la Asociación de Profesionales de Desarrollo Organizacional. Alexandre, pues ya David nos ayudó a hacer un análisis muy rápido, pero muy puntual de esta situación que todos estamos atravesando y pensando sobre todo en nuestros jóvenes, que implican siempre un universo importante cuando pensamos en el músculo productivo de un país. Pero otro músculo también interesante lo conforman las personas de más de 40, 45 años, que también, pues cada vez las organizaciones los voltean o nos voltean a ver un poco menos. ¿Qué hacer con toda esta población, Alexandre? Por favor, platícanos tu punto de vista. Dinos de qué manera podemos capitalizar a toda esta gente con su experiencia, con sus capacidades, con toda la trayectoria que ellos ya traen y que de pronto les es difícil encontrar cabida en una organización. Adelante, Alexandre, por favor. Bueno, en primer lugar, agradeceros la invitación desde España de APDO y cómo no, por supuesto, David ha tocado un tema que lo hemos vivido en la pandemia en España, que es el teletrabajo, que afecta a todas las capas de la sociedad. Pero qué duda cabe de que hay un colectivo que no es el de tan jóvenes, son la gente de 45 y 50 años, que producto de esta situación especial que se ha producido con la pandemia, pues han sufrido en sus propias carnes el que les hayan despedido de la empresa. Ya vivimos en España una situación en el 2008 de una crisis económica muy importante y aún no nos habíamos recuperado de esta crisis tan fuerte como hubo en el 2008, que nos ha cogido la pandemia, ¿no? Sí que es verdad que hubieron empresas de que ya vieron en su momento, en el 2008, de que había que hacer un cambio en sus estructuras, un cambio en su forma de funcionar y se digitalizaron, ¿no? Empezaron a digitalizarse todo y que actualmente en España tenemos un total de un 20% de empresas que se han digitalizado, ¿no? Estas empresas afrontaron esta crisis con una solvencia, incluso muchas salieron reforzadas de esta crisis, de la pandemia. Pero sí que es verdad de que las empresas que no adaptaron en sus sistemas de funcionamiento el tema digital, pues muchas han cerrado y claro, y esto ha provocado de que muchas de las personas, muchos de los trabajadores de 45 o 50 años, pues hayan estado abocados al paro. Claro, el problema que aquí se genera es varios problemas. En primer lugar, el tema de la edad. Estamos viendo de que, oye, por poner una estadística y que veamos un poco qué dificultades tienen con la edad la gente que quiere incorporarse al mundo laboral. Si tienes 45 o 50 años, la estadística dice que un 39,5% va a tardar como 4 años en volver a encontrar un trabajo, asalariado, evidentemente, remunerado. Luego, un 24,2% si la edad está entre 30 y 49 años. O sea que aquí vemos que el tema de la edad influye. Y evidentemente un 10%
si vemos que la edad es menor de 29 años. Está clarísimo que la edad penaliza y mucho. Y esto viene a dar pie a lo que tú me comentabas, Óscar, de qué ocurre con estas personas, estos trabajadores de 45 a 50 años, que vemos de que tienen una situación complicada por el tema del mercado laboral. Pero yo quiero dar, como en todos los sistemas que hay, una cierta complicidad o complicados, quiero dar aquí un atisbo de esperanza. O sea, yo diría, y esto lo estamos viendo y lo estamos generando desde APDO, yo diría de que hay una salida para las personas de más de 45 o 50 años y muchos lo estamos viendo que es, bueno, oye, emprender tu propia empresa. O sea, nos vamos a convertir en emprendedores para luego llegar a un nivel de empresario. Pero desde nosotros, desde APDO, lo que comentamos mucho es el tema de la fusión generacional, porque claro, cuando tú has estado asalariado durante un montón de años, no tienes este espíritu de emprendedor o este espíritu de empresario, es que estás en el otro lado. O sea, tú tenías un trabajo que tenías que realizar, una serie de pautas, y ahora resulta que las pautas las tienes que montar tú, ¿no? Nos encontramos en que muchos de estos trabajadores que tienen una cierta edad, claro, no están versados en el mundo empresarial. Entonces, lo que nosotros hacemos desde APDO, lo que estamos fomentando, es lo que llamamos fusión generacional. ¿La fusión generacional en qué consiste? Oye, startups de nueva creación con gente joven, gente que tiene iniciativas, tiene ganas, tiene perspectivas, pues lo que hacemos es incorporar una persona mayor de 45 o 50 años para que de alguna manera aporta experiencia a la startup, y de alguna manera la startup lo que hace es enriquecerse de esta experiencia. Y entonces, claro, son gente que no están versados en el mundo digital. En el mundo digital nos encontramos de, claro, sí que esta pandemia ha traído una serie de temas, pero es que además añadimos tema de formación. O sea, claro, una persona que en su momento pues, hizo una formación, puede ser de cualquier tipo, incluso universitaria, pero que con el tiempo no la ha renovado, quiere decir de que pues, bueno, pues de alguna forma estás totalmente fuera de contexto, ¿no? Entonces, lo que nosotros proponemos es, en primer lugar, te tienes que estar reinventando constantemente, te tienes que estar formando constantemente. Eso lo estamos potenciando desde APDO, porque de alguna manera estarás siempre en disposición de poder entrar en el mercado laboral con unas condiciones óptimas de trabajo y de éxito. Entonces, claro, hay el tema de la formación. Decíamos que cuando incluimos una persona con una cierta edad dentro de una startup joven, se entiende de que estos jóvenes ya han nacido o ya están dentro del mundo digital, con lo cual este va a aportar lo que le falta al mayor para poderse integrar. Esto es una salida interesante que hemos visto desde APDO y que de alguna manera está dando unos resultados interesantes. También es verdad de que las empresas con esta pandemia han ido pues, a abaratar plantilla. O sea, entonces, de alguna manera, la organización de la empresa también, porque la propia empresa ha tenido que hacer cambios de alguna forma digitales, esto lo hemos visto en otras ocasiones, lo habíamos hablado al principio de que se habían tenido que digitalizar para poder salir de esta pandemia con un éxito y unas condiciones óptimas. Vemos de que, claro, ¿qué interesa? Pues abaratar plantilla. Abaratar plantilla quiere decir que las personas con una cierta edad bueno, pues oye, están a engrosar las filas del paro y ponemos plantilla joven, que estos ya están de alguna forma formados, no tenemos que hacer el esfuerzo este. También, claro, tienen un problema la gente mayor, que es la falta de, bueno, lo que se llama, yo diría más que falta, diría lo que es el edadismo. O sea, aquí en España trabajamos mucho el tema de edadismo, que quiere decir que discriminamos a las personas por el tema de edad. Entonces, nosotros desde APDO lo que siempre potenciamos, y esto ya lo sabes, Óscar, porque lo hemos hablado muchas veces, de que oye, valoramos el talento de las personas, ni el sexo, ni la edad. O sea, esto a nosotros no nos interesa. Lo que nos interesa es la persona que tenga un talento, y es lo que nosotros desde APDO pues, estamos fomentando constantemente. También es verdad de que, claro, ¿qué hacemos con esto? Oye, pues de alguna manera las personas tienden a no, porque claro, ha habido un problema, como supongo que es mundial, el tema de enfermedades mentales, porque evidentemente cuando tú a una cierta edad, 45 o 50 años, te ves en el paro o te ves en la calle, evidentemente tienes familia, tienes niños en edad escolar,
Entonces, claro, la situación se agranda porque no solamente es tu problema de trabajo, sino que encima hay un problema económico de un nivel importante, ¿no? Entonces, hay un problema de enfermedades mentales que hemos visto que se han acrecentado. Incluso te diría, incluso suicidios, porque, oye, esto es un tema que no sale en ninguna estadística porque no conviene crear alarma, pero que se está produciendo en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, yo diría desde aquí y gracias a la ventana que nos dais Prodeso para poder afrontar estas situaciones que de alguna manera son realmente alarmantes, oye, hay esperanza para todo el mundo. Nosotros desde APDO lo que estamos es fomentando esto, diciendo, oye, las personas mayores con una cierta edad vamos a potenciar su experiencia, vamos a crear una escuela, vamos a que de alguna manera los jóvenes nos vean como un espejo en donde mirarnos y aprovechar, sobre todo aprovechar el talento que tienen estas personas para de alguna forma incorporarlas. Porque, oye, déjate, lo que hay que hacer en este país, como en todos, es un tema global, es imponer la creación de empresas. O sea, la creación de empresas tiene que ser el principal factor para poder salir de esta crisis económica y pandémica, y entonces desde aquí, pues oye, apoyamos, ya que tenemos la condición esta de poderlo decir a través de los medios, apoyamos a esta gente mayor porque ellos también forman parte de este reconocimiento y de este resurgir de esta pandemia que nos llegará a todos en común a un éxito total. Pues muy bien, muchísimas gracias, Alexandre. Me encantaron tus palabras también. Y como tú comentas muy bien, si vamos a resurgir, pues tenemos que aprovechar a toda la gente de cada país, de cada organización, de cada sociedad, para poderlo hacer de la mejor manera y hacerlo tan pronto como sea posible. Invitamos a todas las personas que nos están siguiendo este día a hacer sus preguntas por el chat, sus comentarios. Ya hemos visto algunos, estamos respondiendo, y también se vale de pronto levantar la mano y si alguien quiere intervenir, con mucho gusto los escuchamos. Gracias, Alexandre. Nos dejaste pensando mucho también porque, como tú bien dices, ese edadismo es un paradigma que prevalece en el mundo y son de esos paradigmas que no soportarían el más pequeño filtrado lógico, ¿verdad? Porque no tiene razón de ser. Es decir, el mismo sentido común nos dice que pues la edad no viene en detrimento de cómo una persona se puede desempeñar en el trabajo, de lo que puede aportar, el género tampoco, como tú bien lo comentabas. Entonces, yo creo que son esos paradigmas que hoy necesitan ser revisados con lupa y los tenemos que cambiar prontamente. Y además, qué bueno que nos pones algunos ejemplos de cómo sí se pueden integrar diferentes perfiles sociales a una organización de una manera exitosa. Y por lo menos, pues comenzar a explorar, ¿verdad? Explorar estas cuestiones en donde tú nos comentas que se pueden integrar personas jóvenes, personas más adultas, pues para aprovechar todo de ambos mundos. Yo creo que ese es un reto que tenemos en las organizaciones, que tenemos los DIOistas, pues promover estas buenas prácticas. Muchísimas gracias, Alexandre, por tu participación, y me gustaría cederle la palabra ahora a Gilmar Cabrera, de Chile. Gracias. Gracias, Alexandre. Desde Gracias. Chile, Gilmar, por favor, ya hablamos de los jóvenes, ya hablamos de los indicadores que tienen que ser revisados también, y seguramente los tenemos que cambiar. Ya no es lo mismo como estábamos trabajando anteriormente para ver si llegamos o no llegamos a los resultados, si estamos haciendo bien o no las cosas. Ya Alexandre nos habló de estas posibilidades de poder integrar a una fuerza laboral que cada vez más está rezagada, está menos vista, está menos valorada. ¿Y por qué no nos hablas tú como experto psicólogo organizacional, Gilmar, por favor, de la salud mental y emocional de la gente y cómo gestionamos también estos cambios? Danos algunos tips, algunas ideas. Tú, Gilmar, me gustaría aprovechar también todo tu talento, toda tu experiencia para que pongas sobre la mesa estos puntos. Adelante, Gilmar, te escuchamos. Gracias, Oscar. Muy amable. En realidad, yo siento que este punto, el punto de la salud mental,
De repente nos dimos cuenta como que existía, digamos. Estábamos tan tranquilos, digamos, que pareciera ser, ¿no es cierto?, que teníamos algunas personas que tenían variables laborales, variables de clima laboral, ¿no es cierto?, variables de producción, variables, ¿no es cierto?, de operaciones, pero la salud mental era algo que estaba como, así como escondido, digamos, y en función, ¿no es cierto?, tal vez de las personas que estaban un poco enfermas, digamos, ¿sí? ¿No? Tú estás con depresión, tienes que tomarte una licencia médica y todo, descanse, después vuelve, descanse, después vuelve, ¿ah? Estás con algunos problemas propios de ti, digamos, ¿sí? ¿No? Ya lo vas a superar. De repente, producto, ¿no es cierto?, nos dimos cuenta de la fragilidad de nuestras estructuras. Y entendimos que los procesos de cambio organizacionales, cuando están exigidos, como por ejemplo a través de la pandemia, ¿no es cierto?, tienen un componente de salud mental trascendente, fundamental. Y hoy día es una variable que está presente, que tiene que ser gestionada, que tiene que ser manejada, que tiene que ser efectivamente trabajada, porque si no, afecta todas las otras variables que teníamos desde antes. Afecta el desempeño, afecta, ¿no es cierto?, la productividad, afecta el ausentismo, afecta el clima laboral. ¿Se dan cuenta? Entonces nos encontramos con que, era una variable que de alguna manera también está interrelacionada con lo que nosotros estemos haciendo. Y en algunos rubros más específicamente todavía, sobre todo en lo que se refiere a relaciones interpersonales o a estrés emocional, era peor, digamos, el panorama. ¿Se entiende? Entonces yo me he encontrado con organizaciones que efectivamente están absolutamente estresadas como organización, producto de esta incidencia de los factores psicosociales o psicoemocionales, ¿no es cierto?, en las variables duras que pretendíamos nosotros en general, que se resolvía con entrenamiento o con capacitación, ¿cierto? Incluso podríamos cambiar el líder y ya teníamos los resultados. Hoy día sabemos que eso no es así, ¿de acuerdo? Entonces, adentrándome un poco, ¿no es cierto?, en estos temas, aquí lo primero es decir que la salud mental y la salud emocional de la gente debe tener necesariamente indicadores, es decir, tenemos que darnos cuenta de que hay ciertos indicadores que nos dicen acá en nuestra organización que antes de la pandemia estábamos en luz verde. De repente empezamos a sentir que ya no todo está controlado, no podemos explicarlo con facilidad y pasamos a luz amarilla. Y en una de esas tenemos, ¿no es cierto?, un caos organizacional. Este concepto del semáforo, que yo, ¿no es cierto?, siempre lo uso mucho en psicología clínica, porque de alguna manera es como darse cuenta que estas luces cambian, ¿no?, que cambiaban, y que a veces cambian introspectivamente, y a veces sucede que la luz amarilla se echa a perder. Y yo no me doy cuenta, ¿cierto?, cuando esta luz verde pasa a luz roja. ¿Cómo me doy cuenta? Porque empezó a gritar en el trabajo, o de repente colapsó, o de repente sus emociones fueron tan terribles que no sé qué sucedió. Él nunca había sido así, y ahora fíjate lo que pasó, está en la casa con depresión, tiene ansiedad, tiene ataques de pánico. Qué extraño. Sí, ¿y cómo lo resolvemos? El punto es ese, ¿cómo volvemos al verde? Es un elemento fundamental respecto a este planteamiento. Entonces, lo primero, comprender que hay ciertas variables de las cuales yo no puedo abstraerme y tengo que colocar la salud mental como parte de esta explicación. El ausentismo, primero. Es sospechoso, ¿no es cierto?, que alguien que tiene una tasa de ausentismo, por decirlo, del 4% anual, suba al 8, al 10, al 12%, y basta que yo vea, ¿no es cierto?, el historial del porqué del ausentismo. La baja satisfacción laboral. Ya los desafíos de antes no existen. ¿Por qué? Porque la persona pasó 8 meses en teletrabajo. Y antes, ¿por qué se motivaba? Por diversas razones, entre otras por la acción de los líderes. ¿De acuerdo? Y el líder, por supuesto, tiene que hacer un esfuerzo adicional por influir en esta estabilidad emocional que también es importante de plantear en este concepto. Porque tenemos elementos de clima laboral, y el clima laboral es la segunda derivada de la salud mental. En el fondo, ¿no es cierto?, tenemos un conflicto en la organización, o tenemos una falta de iniciativa, o tenemos, ¿no es cierto?, lo que denominamos anomia social, que nadie hace nada y nos quedamos así, la gente se despersonaliza. Y eso es una medición de clima, ¿cierto? Y nosotros de repente así como
de manera transversal o de manera secundaria, empezábamos a darnos cuenta que atrás del clima habían otras variables. Bueno, ahora el asunto es al revés. Lo que yo debo medir no es clima laboral. ¿Para qué me voy a pasar por esa estación cuando yo puedo pasar directamente a medir este equilibrio emocional o estado emocional de mis colaboradores? Es necesario hacerlo. Es fundamental. Porque si tú le preguntas a alguien de tu empresa, de ahí de Prodeso, ¿no es cierto? O de Excelendo, le dices, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Dolarí? ¿Qué te va a decir la Dolarí? Estoy bien, no se preocupe. ¿Cierto? Y de repente te vas a encontrar con que te va a pasar una licencia médica por un mes. Y tú dijiste, pero si tú dijiste que estabas bien, es que no quería decirle. Pero estoy mal, tengo problemas emocionales, tengo problemas de conflicto, tengo problemas generacionales. Entonces, esa concepción de los indicadores para mí es muy trascendente. Manejo de conflicto o conflictos en general, ansiedad, despersonalización. El burnout, antes, si ustedes se acuerdan, había hartos estudios, ¿no? Pero los estudios estaban focalizados fundamentalmente en 3 áreas: prisiones, salud primaria y educación primaria. Esas eran las áreas, ¿no es cierto?, en las cuales efectivamente, ¿no es cierto?, el burnout se había descrito y efectivamente habían tratamientos. Bueno, sucede que hoy día el burnout está generalizado en muchas otras áreas. Y entonces, ¿no será importante hacer las preguntas correspondientes? ¿No será importante hacer un diagnóstico adecuado? ¿No será importante darle una segunda visión a estos indicadores de ausentismo, de rotación, de satisfacción laboral, del mismo desempeño? Por ejemplo, yo tengo un cliente, ¿no es cierto?, que es una clínica veterinaria. En la clínica veterinaria, ¿no es cierto?, el caos emocional en estos últimos meses ha sido terrible. Entonces, preocupados de eso, empezamos a preguntar, ¿qué ha pasado? Lo que pasa es que los usuarios que acompañan a los pacientes han venido tan cargados emocionalmente que hasta nos han ofrecido agresiones, violencia explícita. Y a veces pasa porque estas personas ahora dependen emocionalmente de sus mascotas, digamos. ¿Se dan cuenta? Entonces, un espacio donde no había, hoy día hay. Por lo tanto, yo insisto, si yo veo algún indicador de estos indicadores duros de salida de las organizaciones que siempre hemos tenido, descritos por Robbins ya hace mucho tiempo, ausentismo, rotación, etc., ustedes coloquen el ojo avisor y dense cuenta y vayan un poquito más allá, ¿no es cierto?, en entender esta perspectiva diagnóstica de la organización, ¿ya? Porque además está el rebote en la vida, en la calidad de vida. Sí, exactamente. O sea, no tan solo es que yo efectivamente, ¿no es cierto?, esté pasando por un contexto emocional inadecuado, sino que hay un rebote en la calidad de vida. Y las personas, ¿no es cierto?, ha aumentado la tasa de suicidio y la tasa de divorcio y la tasa de violencia intrafamiliar, ¿para qué les digo? ¿Cierto? Entonces, ¿se dan cuenta, ¿no es cierto?, que ahora nosotros como gestionadores de cambio tenemos que tener una visión mucho más alta, que esa torre de control desde la que observamos, ¿no es cierto?, el tráfico aéreo que llegaba, ¿no es cierto?, en nuestra empresa, tiene que estar más arriba, tiene que tener más elementos, tiene que de alguna forma ir un poco más allá del mero diagnóstico y de la causalidad indirecta. No, si debe ser algo que le está pasando en casa. No es así. No es así. La variable es una variable de despersonalización y por lo tanto es una variable emocional. ¿Cómo nosotros también ayudamos a manejar el talento humano? ¿Cierto? Es decir, los parámetros para seleccionar personal, que es un segundo tema que es bien interesante también. Bueno, no se olviden que las competencias, se ha cambiado la forma en que nos desempeñamos y la forma en que las personas se relacionan con su trabajo, entonces también han cambiado las competencias de los cargos ligados a las distintas áreas que tienen que ver con los efectos producidos en pandemia. Si yo hoy día en selección de personales, o hace, no sé, 2 años, estaba haciendo una entrevista por competencia, a mí no se me hubiera ocurrido preguntar sobre la emocionalidad. O sobre, ¿no es cierto?, los espacios de estrés. A lo más se lo hubiera dejado al psicólogo y le hubiera dicho, ¿sabes qué? Trata de evaluar así someramente cómo está el trabajo bajo presión. Pero si hoy día yo tengo un cargo en el cual la interacción con los usuarios, también cargados emocionalmente, tiene que ver precisamente con emocionalidad, entonces lo que tengo que hacer es que en esas baterías debo incluir factores de medición emocional. Claramente. Ahora, algunos factores, ¿no es cierto?, que a mí se me ocurren. Adaptabilidad, con ajuste a distintas realidades. Tolerancia al estrés.
Indicadores de salud mental. ¿Cómo están, ¿no es cierto?, tus dinámicas de sueño? ¿Cómo te has preparado para enfrentar las altas exigencias laborales con el retorno a la presencialidad? ¿Qué pasa con tu ideación positiva, con tus expectativas, con tu motivación, con tu sociabilidad, con tu administración del tiempo? ¿Cómo eres capaz de influir y desarrollar el autocuidado también en ti mismo? ¿Cómo lo hace usted cuando está estresado y viene un usuario y el usuario, ¿no es cierto?, o el cliente definitivamente te provoca, te agrede verbalmente? ¿Cómo lo resuelves? ¿Cómo lo resuelves? Ah, bueno, no, es que en ese caso lo converso con los demás. A veces son simplemente medidas paliativas. Hay que preocuparse de eso. Y esas preguntas en Assessment Center o en selección de personal son fundamentales hoy día. Por último, y con esto ya voy concluyendo, los nuevos indicadores para gestionar el cambio. Primero, rediseñar los perfiles por competencia. Si yo tengo competencias que antes, ¿no es cierto?, efectivamente yo simplemente no las tenía, como por ejemplo la adaptabilidad en la profundidad que estamos necesitando, o como los esquemas de alfabetización emocional, esas competencias, o bien esas componentes de las competencias tienen que ser indicados para la gestión del cambio. Claramente una persona, por ejemplo, con una autoestima mayor, ciertamente va a tener una mayor disposición al cambio. Yo lo sé. Y si estoy, ¿no es cierto?, ocupando espacios que se alejan de lo rutinario, donde las personas tienen que estar cambiando cotidianamente su estructura de comunicación o su estructura de manejo de conflictos, etc., entonces, ¿no es cierto?, esos indicadores tienen que ir dentro, ¿no es cierto?, de los perfiles. Lo segundo, integren la salud mental en la gestión del cambio. ¿Ya? Desde el concepto global de salud mental hasta la perspectiva, ¿no es cierto?, de autocuidado o cómo enfrentar aquellos desafíos que son más estresantes, ¿no es cierto?, en teletrabajo y también en presencialidad o en el retorno a la presencialidad. Lo tercero, el programa frecuente de autocuidado es importante, es fundamental. Miren, yo diría que en el 80% de las áreas, ¿ya? En el 80% de las áreas. ¿Y por qué es importante el programa de autocuidado anual, la capacitación anual de autocuidado? Porque son técnicas, ¿no es cierto?, que uno les traspasa a los usuarios para que estos, ¿no es cierto?, sean capaces de enfrentar aquellos agentes estresantes. Una de las técnicas que nosotros planteamos era lo que comentábamos acerca, ¿no es cierto?, del semáforo, ¿ya? Date cuenta que ahora estamos acá. Y si de repente algún gatillador de descontrol emocional llega a tu espacio, ¿qué harías? ¿O qué te pasa? Ah, bueno, me duele la cabeza, me contracturo, me pongo inquieto, me pongo irritable, me doy cuenta que mi cara se empieza a calentar, ¿de acuerdo? Esos son los indicadores, ¿no es cierto?, de lo que te sucede, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué buscamos? Que a este paso no se produzca, ¿ya? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, date tiempo fuera, reflexiona, arranca, ¿no es cierto?, de los espacios de pensamiento automático. Date cuenta que efectivamente, ¿no es cierto?, las consecuencias de pasar a la roja van a ser inconmensurables, no tan solo para ti, sino también para la organización. Por lo tanto, ¿no es cierto?, ¿se dan cuenta? Eso es acompañamiento, eso es consejería, eso es que alguien, puede ser un relator externo, un psicólogo, puede ser una persona preparada del área de la salud, les diga, miren, esto es lo que tienen que hacer. Háganlo así de sencillo. Yo este cuadrito que me lo encontré, ¿no es cierto?, en una feria persa, ¿no es cierto?, acá de Santiago, lo tengo a la vista. ¿Por qué? Porque cuando, ¿no es cierto?, a uno le piden, oiga, ¿qué puedo hacer respecto a este tema? Bueno, así, esto puede hacer. Así de concreto, ¿me entienden? Aléjense de las teorías. Si esto es lo concreto, las personas hoy día están sufriendo porque no tienen elementos concretos, digamos. ¿Sí? Y ese es el traspaso digamos, traspaso de información y de conocimientos que al cual tenemos que enfocar en este momento, digamos, ¿ya? Y por último, los programas de cambio adaptativo, ¿no es cierto?, que incluyan modelos de difusión de cambio. Porque alguien me dice, no, es que todo va a volver a ser como antes. Falso. Fake news. ¿Ya? No, es que, ¿no es cierto?, yo creo que las personas van a poder buscar la forma de salir adelante. Falso. Fake news. ¿Ya? No, es que nosotros yo creo que son problemas personales, falso, fake news, porque mira tu balance, está influenciado por elementos de salud mental. Entonces, y para cerrar, nos enfrentamos a un desafío. Sean valientes, sean osados, infórmense y sobre todo,
Aléjense de las teorías sirven para poder tomar una posición, pero lo que nos reúne con las personas, efectivamente, no es una posición. Lo que nos reúne es una necesidad y un interés. Y esa es la migración que tenemos que hacer. Salir de las posiciones. Es que nosotros creemos que esto es lo correcto. Bueno, yo sé. Nosotros creíamos que hace 2 años atrás la raza humana era infalible. ¿De acuerdo? Y hoy día tenemos una lección de humildad. ¿Estamos claros? Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto?, era lo que yo les quería compartir. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Gilmar. La verdad es que todavía nos falta Claudia, la exposición de Claudia. Ahí tenemos un par de preguntas con ella desde Brasil, pero te agradecemos mucho, Gilmar, desde Chile, tu participación, que además, como siempre, nos hace vibrar, nos da tragos de realidad que no siempre son dulces, pero que también, como en el caso de los expertos que han expuesto anterior a ti, pues nos obligan a estar alertas, a ser sensibles ante todas estas situaciones y sobre todo de cara a las organizaciones pensar que primero el colaborador es persona y después trabajador, ¿verdad? Y todas estas cuestiones que tú comentabas, que también David comentaba, del estrés, de la ansiedad, del dolor de cabeza, del no poder dormir, de la contractura en el cuello, del dolor de espalda, pues no nos son ajenos. Yo creo que en estos 2 años a todos nos ha pasado algo, se nos han bajado las defensas, nuestro mismo organismo está estresado y ahí cómo podemos ser creativos, cómo podemos innovar, tú lo decías muy bien, cómo podemos ser productivos si no atendemos estas situaciones básicas de la persona de manera individual. Entonces, muchísimas gracias, Gilmar. La verdad, una joya todos tus comentarios. Y vamos a dar paso a la dama de este panel, que es Claudia Murao, desde Brasil. Claudia, hablando de tendencias, platícanos un poquito, ¿tú cómo ves qué es lo que sigue? Ya hicimos un buen diagnóstico, se estuvo hablando además de que en las organizaciones tenemos que mejorar los diagnósticos. Ya Gilmar nos decía que tenemos que tener una mirada más periférica acerca de lo que está pasando. Pero tú cómo ves que vienen temas, por ejemplo, como liderazgo, la gestión del cambio. ¿Cuáles serán esas nuevas tendencias a partir de ya? Pues porque estamos en el último mes del año de 2021, que por cierto el 12 de diciembre es aniversario de Prodeso. Ahí les avisamos a todos que vienen muchas sorpresas, cosas muy, muy buenas. Síganos en las redes, por favor. Y antes de que se me olvide, porque hace rato les dije que pusieran sus preguntas acá en el chat, ya nos preguntaron un montón de cosas. Les voy a pedir, por favor, a nuestros expertos que nos ayuden a contestar. Hay algunas preguntas muy puntuales, por ejemplo, para Gilmar, que es el expositor más reciente, acerca de las competencias, cuáles has encontrado que son necesarios desarrollar en la situación actual, cómo sustentar las mejores prácticas de autocuidado en el escenario de teletrabajo, etcétera. Entonces, por favor, ponentes estrellas de Prodeso, ayúdenos a contestar en el chat a las personas, pues para agilizar la cuestión del tiempo. Y ahora sí, Claudia, queremos escucharte, por favor, desde Río de Janeiro, platícanos acerca de estas tendencias organizacionales. Gracias, Carmen, muchas gracias. Entonces, les saludos a todos, le agradezco la invitación para estar aquí una vez más. Muy rica este intercambio de informaciones y me gustaría traer una reflexión para las tendencias para el próximo año. Sabemos que los últimos años, los 2 últimos años especialmente, han sido años muy desafiadores para las organizaciones. Los cambios impuestos por la pandemia aceleraron mucho la transformación de las empresas, requiriendo entonces que los líderes fortalezcan sus habilidades conductuales, especialmente la resiliencia y la inteligencia emocional, para afrontar o novo escenário que se apresentava com o home office, com as videoconferências, com a gestão de pessoas à distância, entre outros cambios. É um mundo que, provável que já hubiera hablado, que é conhecido como VUCA, formado por las siglas em inglês da palavra volatilidade, incertidumbre, complexidade, ambiguidade. Hoje, uma nova classificação vem a complementar
por el antropólogo Jamás Cássio, llamando então de mundo bunny, marcado por la fragilidad, la ansiedad, la no linealidad y la incompreensão. Então, sabemos que muitos cambios dinâmicos acelerados estão a acontecer e para compreender melhor as tendências e verificar as práticas exitosas recentes, eu encontrei uma encuesta realizada por uma consultoria, Korn Ferry, que tem uma sede nos Estados Unidos, e também encontrei uma outra encuesta de uma empresa de Brasil chamada Gupi, que é uma empresa de plataforma de recrutamento e seleção, e de letrar aqui para nós cambiarmos algumas reflexões sobre o que as tendências para o ano de 2022, que envolve a área de liderazgo e a gestão do talento. E essas encuestas se basaram nas aportações de expertos em desenvolvimento organizacional e ao liderazgo em todo o mundo. Vamos ver quais são aqui algumas, eu trago algumas tendências. A primeira que me chamou a atenção foi a frase, la grande renúncia solo aumentará. Eu fui averiguar para ver lo que se trata essa renúncia. Então, explicam que durante algum tempo as empresas han luchado para reduzir a reserva de talentos, pero a pandemia mundial acelerou essa escassez de talentos. Então, em uma encuesta da Korn Ferry, mostrou que 55% de los profissionais creem que a rotação de los empleados aumentará em 2022, mientras que el 31% disse que deixariam seu trabalho, incluso se não tivieram outro à la vista. Para adaptar-se a esse problema, as empresas estão fazendo o quê? Estão aumentando um pouco, dentro das possibilidades, os salários iniciais, oferecendo mais incentivos e benefícios a largo prazo e pagando bonificações aos empregados para que permaneçam nas empresas. Então, são cambios que não eram esperados. As pessoas estão cambiando também de carreira, haciendo la migração para outras habilidades que se sintam mais confortáveis. Uma segunda tendência que eu encontrei foi que a ascenso de carreira nômada. O que é isso? A pandemia também ha provocado um câmbio na forma com que trabalhamos. Os empregados agora podem trabalhar de qualquer lugar e em qualquer momento. Sin embargo, como resultado, 32% de los profissionais dizem que não têm intenção de regressar à oficina em tempo completo, integral. De maneira similar, 36% de los profissionais dizem que planeia ingressar a um campo diferente em um futuro cercano, porque a pandemia lhes ha permitido reevaluar o que querem e planificar os cambios que necessitam nascer em sua carreira. Imagínate que, para que os líderes e as empresas possam actuar de uma maneira mais cercana, é necessário restabelecer as conexões com os colegas. Os membros de equipes necessitam estar mais cerca. Para o 2022, os líderes devem criar oportunidades para conexões mais profundas dentro de suas empresas, ou arriesgar-se de que os empregados se sintam muito solos. As organizações devem fomentar uma cultura, aí sim, câmbio de cultura. Isso é importante para uma cultura de escutar, compreender, inspirar a los empregados para que se sintam mais conectados. Isto é importante, especialmente considerando como a pandemia ha levado ao câmbio de reuniões cara a cara de 1 hora de duração a chamadas a hora de meia hora com Zoom. Então, os líderes vão a necessitar fortalecer, trazer fuerte novas competências comportamentais, de condutas. As pessoas que têm assim uma
expertise maior, uma flexibilidade melhor para novos conhecimentos, vão necessário fortalecerlos, porque hoje as organizações vão atender, vão trabalhar com as pessoas que têm e vão as converterem em pessoas necessárias. Por isso, as organizações vão procurar desenvolver os talentos, trabalhando com os empregados internos, para que de maneira que eles possam produzir mais de uma maneira confortável, com segurança psicológica. Então, as empresas estão para aumentar a qualificação e a formação das pessoas, estão atualizando seus programas de capacitação, de desenvolvimento, de treinamento, de tutoria e também de coaching, criando novas experiências de aprendizagem ao trabalho, mientras que outras estão invertendo em novas tecnologias para ajudar as pessoas a avançar em suas carreiras. Um outro ponto que eles traem é passar de um momento de ruptura a uma reinvenção. Em 2022, haverá um câmbio significativo porque haverá muitas oportunidades. Verdade, a encuesta mostra que é importante fazer este passo, ir para outro patamar, da ruptura para a reinvenção. Nos últimos 2 anos, as empresas caminharam, pero que era necessário muita estratégia. Já estou a terminar, então, agora, para concluir minha apresentação, eu queria dizer que estou em uma empresa, conheci um caso de uma empresa que já está implementando uma tendência que é de trazer de yo para nós outros. Então, esse câmbio de uma mirada mais de equipo necessita ser uma nova cultura das organizações. A transformação significativa nas organizações requer cambios em la mentalidade e em las habilidades das pessoas. O bem-estar se converte no centro de atenção e agora os diálogos, as conversações, os acercamentos do liderazgo será mais que importante para o câmbio de cultura das organizações. Então, aqui me despeço, me agradeço a todos por me escutar. Esta é uma encuesta que está disponível para quem queira acessá-la. Este câmbio de yo para nós outros, em minha opinião, é um câmbio real, necessário, mas que, como Guilmar ha comentado, as luzes do semáforo serão importantes para que uno pueda escuchar, dialogar e aplicar isso em sua nova cultura para 2022 adelante. Muitas gracias e me coloco à disposição. Muchas gracias, Claudia. Muchísimas gracias por todos tus comentarios. Yo te quiero preguntar algo, Claudia, aprovechando que la geografía en estos casos no nos es impedimento para platicar contigo. Y acá sí nos ayuda la parte digital. ¿Cómo podemos hacer, Claudia? Porque cada vez, como tú decías, el diálogo tiene que ir más hacia nosotros y dejar el yo de lado. Y esto lo decía Guilmar con toda claridad y con toda rotundidad. Si tenemos que salir de esta situación, pues lo tenemos que hacer desde la parte colectiva, ¿verdad? Desde una parte, pues ya más... decía Guilmar que la situación esta que estamos viviendo nos obliga a ser humildes y nos obliga a ver que no éramos tan fuertes, que individualmente somos poco o casi nada y que si vamos a tener fortalezas como sociedad, como país, como organización, pues va a ser a partir de esta construcción de nosotros. Tú como experta comunicóloga, Claudia, ¿cómo podemos ir cambiando esta parte del discurso para ir justamente del yo, irlo dejando y que cada vez hablemos más de nosotros,
de vernos como equipo, como colectivo. Acá me hiciste recordar una lectura allá cuando estudiaba en la universidad, una lectura de Elías Canetti, que por cierto fue Premio Nobel de Literatura y tiene un libro que se llama Masa y Poder, y él hablaba de la muta de casa, de cuando allá nuestros ancestros hace 50,000 años cazaban, pues todos se veían como nosotros, o sea, no había estas figuras como de posición o de poder, o yo soy más que tú, sino todos iban con la misma energía, con el mismo entusiasmo, con la misma necesidad, como tú también lo comentabas. ¿Cómo podemos construir, entonces, desde la palabra, nosotros cada vez con más ímpetu y dejar ya definitivamente que nos está obligando el mundo, ¿verdad? Yo individual y de pronto hasta egoísta, Claudia? Muchas gracias por tu pregunta. Me gustaría decir una cosa importante. Hoy, día 9 de diciembre, es el día de mi profesión. Yo soy una fonoaudióloga, una persona que trabaja en la construcción de la comunicación más exitosa de las personas, o por la rehabilitación de un disturbio o por la calidad de comunicación. Yo escogí trabajar en las empresas con la parte de desarrollo organizacional hace muchos años, porque yo, exatamente para que podamos hacer do yo para nosotros, es necesario hablar, pero que adelante, para arriba de tudo, oír. Lo que pasa es que quando perguntamos a alguém, como estás? Não paramos para oír. Simple. É automático. Então, isso é cambio que necessita começar por quem está disponível para oír. E por que trago esta responsabilidade maior para o liderazgo? Porque o líder se espera que sepa ouvir e falar. Não basta falar, dar indicações. É preciso, é necessário escutar, receber o que vai de dentro. Hoje, os programas de desenvolvimento estão com mais sucesso, com mais êxito, quando têm momentos individualizados, momentos em que o líder pode compartilhar e ouvir a experiência do liderado. E é importante que haja esse acercamento de maneira genuína. Eu sei que não é todo cargo de liderazgo, mas que se constrói uma cultura de diálogo, de comunicação transparente, de comunicação clara, com segurança psicológica, para que as pessoas sepam que podem falar sem medo, sem nenhuma preocupação de que isso vai se reverter contra ela. Então, há que ter o rapport de confiança. Não é para 2022, era para ter ocorrido já antes, pero que a hora, mais que tudo, mas é a hora de começarmos, se todavia não começamos. Esta é minha consideração de diálogo e acercamento de liderazgo genuinamente. Perfecto, Claudia, muchísimas gracias. Como siempre, también un encanto poder escucharte y nos llenas a todos también de esperanza, ¿verdad? De que podemos reconstruir nuestra situación actual y sobre todo pensar en un futuro mejor, pues lleno de ilusión, en donde todos nos podamos entender de una mejor manera como colaboradores en una organización, pero también como seres humanos en cualquier ámbito de nuestra vida. Y hablando de escuchar, pues ya para cerrar, nos encantaría escuchar a algunos de ustedes, de las personas que nos hacen el favor de acompañarnos este día. Nos han escrito varias cuestiones interesantes, algunas preguntas, y aquí me gustaría abrir el micrófono a quien lo quiera tomar
todas las personas que nos están siguiendo el día de hoy. En algún momento fuimos 90, en este momento somos 81 personas conectadas. Alguien que le quiera preguntar directamente a nuestros ponentes, adelante. Óscar Hernández, alzaste la mano. Adelante, por favor. Sí, primero, una felicitación a los ponentes, Claudia, Gilmar, Alex, a ustedes que están organizando este evento, y nada más sumar a los comentarios porque se me hacen muy acertados, muy del momento, pero primero voy a poner un antecedente de qué está pasando con algunas empresas en la relación de satisfacción laboral. Algunas empresas, por la parte económica, limitaron a sus empleados en el sueldo y les dieron la mitad. En otras empresas les están llamando a las 10 de la noche, a la 1 de la madrugada, ¿sí? Les llaman los sábados, les llaman los domingos, en días festivos, etcétera, ¿no? Y ese rato comentaban de la rotación de la estabilidad laboral para el próximo año. Creo que bueno, yo hablando con esas personas, ellos me decían que no le van a dar ni un minuto más a la empresa el próximo año, ¿no? Porque no hubo una compensación en cuanto al sueldo, en cuanto al respeto de sus tiempos, etcétera, ¿no? En pocas palabras, con lo que decía Gilmar, la gente está molesta, tiene problemas de salud, ¿y qué alternativas hay aparte de lo que mencionaron las personas? Yo pienso que deberíamos de trabajar un elemento clave que se hace más importante ahora, que es la autoconciencia. Cuando uno empieza a tener y ser consciente de sus propias necesidades, uno empieza a madurar y a crecer. Pero esta pandemia nos desestabilizó. Hay gente que tiene actitudes muy negativas y se está llevando cosas de la empresa. Pero también tiene problemas de memoria, no recuerda, comete más errores, está echando a perder equipos, repite varias veces una tarea, etcétera, ¿no? Y entonces, la parte de la autoconciencia la voy a ligar nada más ahorita por tiempo a la actitud social. Si yo tengo una actitud negativa, me acerco al equipo que tiene una actitud social, que tiene una actitud de equipo, y me transmite su motivación, etcétera, ¿no? Y entonces el equipo, al hablar conmigo, me permite conocerme a mí mismo, ¿sí? Y es un elemento clave de la autoconciencia, ¿no? Y todo eso me va a permitir y va a estar relacionado con la felicidad, la satisfacción, el compromiso con mi trabajo y con la organización, ¿no? Nada más, entonces, conclusión, yo creo que hay que reforzar la parte de la autoconciencia, ¿sí? Y de la actitud social. Gracias a todos, un abrazo, feliz año, feliz Navidad. Muchísimas gracias, Óscar, por tu comentario. Miguel Ángel también alzó la mano. Te escuchamos, Miguel Ángel, por favor. Adelante. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, agradecer los comentarios y las aportaciones de cada uno de las personas que expusieron. Y bueno, a mí me gustaría más que nada una pregunta muy general para cualquiera. Ahora, ante estos nuevos escenarios y este nuevo contexto que pues, todos hemos estado viviendo, ¿qué competencias o qué valores nuevos ustedes sugerirían o pues sí, aconsejarían que debemos de tener los nuevos consultores en desarrollo organizacional que apenas nos estamos incursionando, ¿no? en este tema, ¿no? Porque bueno, evidentemente es una práctica que requiere de muchas competencias y conocimientos, pero bueno, igual su perspectiva de qué de nuevo se tiene que contemplar a la hora de entrar al desarrollo organizacional. Gracias, Miguel Ángel. Muy interesante pregunta. Claudia, David, Alexandre, Gilmar, quien guste contestar. Adelante, por favor. Yo puedo contestarlo. Adelante, Claudia, por favor. Claro que sí. Entonces, importante este punto de cuáles son las competencias. Hace tiempo que vemos llamando atención para competências de las habilidades del comportamiento.
o Fórum Econômico Mundial elencou 10 competências em 2015 que seriam projetadas para 2020. Das competências indicadas, a maioria delas eram competências atitudinais. Então, por exemplo, a primeira que era a capacidade de resolução de problemas complexos. Essa é uma habilidade que não necessita solamente da questão cognitiva. É necessário a inteligência emocional para centrar-se e poder resolver, trazer soluções para os problemas complexos. Pensamento crítico, que também é cognitivo, pero que igualmente se encontra com a inteligência emocional para que haja balanceamento e que as pessoas estejam completas, íntegras em la toma de decisões. Outra competência importante, a criatividade, importante, fundamental, porque temos esta habilidade e não la ponemos em dia a dia, porque não temos espaço, porque às vezes os gerentes, os diretores não se tiene não se brinda essa possibilidade a los equipos. A gestão de pessoas, outra competência necessária, não só para os líderes diretivos, mas para que todas as linhas. Coordenação com os demais, é uma das competências indicadas pelo fórum. O julgamento e a toma de decisões em compartilhar com pessoas de sua equipe para lhe fundamentar isso, orientação para o serviço, disponibilidade para querer atender bem, conhecimento, habilidades e atitudes que necessitam estar equilibrados, balanceados, habilidade de negociação e comunicação. A comunicação é uma riqueza. As pessoas podem escolher ter assertividade. Não é necessário utilizar de agressividade para conseguir o que querem, e nem imponer. É diálogo. E, por último, a flexibilidade cognitiva. Essas 10 competências foram traídas por el fórum, citadas por el fórum para o ano de 2020, depois se confirmou para 2021 e 2021, e agora, para daqui para adelante, são competências de soft skills, de habilidades blandas. Não sei se lhe ajudei, pero que eu los creio que são necessárias, fundamentais para nossa vida empresarial. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Miguel, por tu pregunta. Yo creo que, al igual que Miguel, todos quedamos muy satisfechos y David también quiere complementar la respuesta. Adelante, David, por favor, y después vamos con Bernardino. No te escuchamos todavía, David. Allí ya. Listo. Muy rápido, nuevamente, complementar lo que dice Claudia. Yo creo que 2 competencias, Miguel, que tendría que desarrollar muy bien el DOista actual, y no es una competencia en específico, sino tiene que moverse en el ambiente blando y en el ambiente duro. El ambiente blando es todo lo que nos dice Claudia, entender y ser sensible a la persona, al ser humano. Pero también creo que actualmente las empresas necesitan la parte dura, la parte de los números, la parte de la medición, pero de manera válida, de manera confiable, y sí creo que hay un gran vacío ahí. Déjenme decirles que después de 30 años de dar clases de estadística y todo eso, sí como que en el DO nos estamos yendo a la parte blanda y nos hace un poquito de miedito entrarle a la parte de los números, del diagnóstico, del pronóstico, de la asertividad de la fundamentación a través de la medición, de la estadística y la comprobación de resultados. Eso nos daría una posibilidad muy alta de realmente atacar los problemas que tiene la empresa, independientemente de pandemias y todo eso. Yo creo que lo que tenemos que hacer es combinar los 2 ambientes, porque nos estamos quedando mucho en la parte blanda, por no decirlo de otra manera.
pero ¿dónde está la parte que fundamenta y que desarrolla precisamente todo el conocimiento de la transformación dentro de las organizaciones? Nada más, gracias. Muchísimas gracias, David. Yo creo que esto complementa muy bien lo que nos había mencionado Claudia, pues porque efectivamente sabemos que el DEO necesita mucho de estar midiendo el pulso de nuestra intervención desde un inicio, ¿verdad? Desde un inicio necesitamos ahí saber de manera objetiva cómo va avanzando el proceso de cambio y pues ahí solamente los números y las estadísticas nos pueden dar una buena base. Muchísimas gracias, David. Y ahora sí, Bernardino López, desde hace rato querías decirnos algo. Adelante, por favor, te escuchamos. Gracias, Oscar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a donde se encuentren. Me llama la atención, digo, entiendo perfectamente que como personas formadas en DEO veamos mucho hacia el interior de las organizaciones. Sin embargo, ya lo comentaba David al principio, el impacto que tuvo la pandemia fue un impacto que tuvo efectos al exterior de las organizaciones. La ansiedad, la angustia, la tristeza, los intentos de suicidio, todos los problemas intrafamiliares se volvieron gravísimos. O sea, el teletrabajo no es una cosa sencilla. Estar todo el día con la familia alrededor no es cosa sencilla. Ahora, Alexandre comentaba sobre la discriminación que existe en las personas de 45 años y más. La realidad es que si vemos América Latina, y hay estudios muy interesantes que hablan de discriminación y de racismo en nuestro continente. A mí me parece que deberíamos también, como trabajando para organizaciones, como consultores de organizaciones o trabajando externamente, ser responsables socialmente y entender que este fenómeno está pasando y entender que se está discriminando a los indígenas, que se está discriminando a los jóvenes. Hoy se habla, y curiosamente el término fue creado por una socióloga española, de la generación de cristal, de los jóvenes nacidos a partir del año 2000. Hablamos de todo, hablamos de las comunidades LGBT, hablamos de las mujeres, hablamos de gente con religiones o de ateos. Entonces, realmente las empresas nada más se están enfocando y corren a la gente y no pasa nada, no hacen nada más. Entonces, a mí me parece que también como consultores debiésemos, porque también somos consultores en casos de recorte de personal. Entonces, en ese caso también deberíamos sugerir algunas cosas que digan, oye, espérate, está bien. O sea, si vas a reducir tu plantilla en 100 personas, en 1000 personas, está bien, pero vamos a tomar algunas acciones que aminoren el daño, el impacto en este sentido. Creo que también tenemos que ser responsables o al menos socialmente conscientes de nuestra responsabilidad. Eso era todo. Muy bien, muchísimas gracias, Bernardino. Estamos de acuerdo absolutamente con tu comentario y pues sí, es una situación que se ha dado y entonces tenemos nosotros también que situar nuestra posición frente a estas cuestiones. Javier Pladeval de España. Javier, ¿nos quieres comentar algo tú también? Te escuchamos con mucho gusto. Por favor, adelante. Tu micrófono, Xavi, por favor. Gracias, Óscar, por darme la palabra y felicidades por la sesión de hoy porque está resultando muy interesante. Yo simplemente quería hacer un apunte y es que una cosa es gestionar el presente, pero tenemos que estar preparados para gestionar el futuro inmediato. Y el pasado solo sirve para aprender, el presente para actuar, para parchear o reconducir la situación, pero tendríamos que tener una visión un poco de Arapahoe, de Explorer, ¿vale? Porque, bueno, pues yo veo en España
que habrá una fuga de talento importantísimo tan pronto se reactive la situación económica en base al desalineamiento entre los valores de la persona y cómo la empresa ha gestionado este periodo de crisis o cómo está gestionando la postcrisis. Y claro, tenemos aquí una fuga de talento y eso tiene un coste para la competitividad de las organizaciones importantísimo. Y nadie habla de ello. O sea, es como si fuese un tema tabú. Evidentemente, tenemos que solventar la situación actual y ponerle a esa fuga, a esas fugas que tenemos en las fisuras, en las grietas que ha producido el COVID en nuestra organización. Evidentemente tenemos que poner masilla y cerrar las vías de agua. Pero no nos olvidemos de esa visión un poquito más allá, del medio plazo, porque nos podemos encontrar con un escenario donde pensemos o demos por supuesto que la realidad es una y que contamos con toda nuestra gente y empecemos a tener fuga de talento con el coste que va a suponer no solo reemplazarlos, sino redireccionar el barco. Y simplemente esa era mi aportación. Quería hacer una reflexión en voz alta. Muchas gracias, Javier, desde España con sus comentarios y pues también recordarnos de esta situación que ya se está viviendo y que seguramente se va a recrudecer el próximo año y qué va a pasar con todo este talento, ¿no? ¿Cómo hacemos para retenerlo, para capitalizarlo y que no se fugue de las organizaciones? Y como decíamos a un principio, en cuanto pasemos un poquito este tema de la pandemia, pues la sociedad en general, en el mundo, en todas partes, va a pasar factura a las organizaciones que realmente se han preocupado por las personas, por sus colaboradores y a quienes no lo han hecho de una manera decidida. Pues muy bien, ya estamos llegando al final de nuestro webinar, el último de este año en Prodeso. Les agradecemos profundamente a Claudia en Brasil, a Gilmar en Chile, a Xavier y a Alexandre en España, muchísimas gracias. Y obviamente a David Reyes acá en México, su participación. Gracias a todos ustedes. Síganos, por favor, en nuestras redes. Ya dijimos que el 12 de diciembre es aniversario de Prodeso. Va a haber sorpresas, va a haber regalos. Así es que, pues bueno, nada más les pedimos que nos sigan en las redes sociales. Y les queremos pedir el favor, si todos podemos prender nuestras cámaras para tomar la famosa foto del recuerdo de este último evento de 2021 para Prodeso. Queremos verlos, queremos saludarles, queremos agradecerles en esta vía digital, en este canal digital cara a cara, su presencia, su entusiasmo y pues que nos sigan todavía en Prodeso, la Asociación del Cambio Organizacional, asociación mexicana, pero que ha integrado a muchos países de Iberoamérica. Este año a una treintena de países que participó en el foro hace apenas unas semanas, en el Foro Iberoamericano de Desarrollo Organizacional. Un abrazo bien fuerte a todos, muchísimas gracias, que sigan teniendo un excelente día y para todos un espectacular cierre de año, felices fiestas y que a todos nos vaya muy bien en el 2022 y juntos pues el futuro, ¿verdad?, será más promisorio. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Saludos.